Eran las 3:15 de la madrugada, y escuché su voz, no en un sueño, no en mi mente, fue real. Esteban me dijo, ¿no estás sola, Rosario? ¿Aún estoy contigo? En ese momento, no supe si llorar, correr o simplemente creer. Era su voz, la misma con la que me decía te amo cada noche. ¿Y sabes qué fue lo más extraño? La foto que había caído apareció de pie, como si alguien la hubiera colocado allí con delicadeza, y había una flor blanca, fresca, justo al lado. Yo no la había puesto, nadie había entrado. Ese fue el primer milagro. Nunca me gustó el silencio. De joven decía que el silencio era señal de tristeza, y ahora, que ya he vivido tanto, sé que tenías razón. Desde que se fue mi Esteban, la casa se llenó de ese silencio espeso, el que no se rompe ni con la radio, ni con las campanas de la iglesia, ni con el canto de los pájaros al amanecer. Era como si su ausencia pesara en cada rincón, cada mueble, cada taza, cada camisa colgada en el armario aún olía a él. A veces me parecía escucharlo toser en el pasillo, otras creía verlo cruzar la puerta del patio como tantas veces lo hizo después de regar las plantas. Pero no, estaba, y yo lo sabía. Estuvimos casados más de 40 años, no fuimos perfectos, pero nos quisimos con una ternura que no se encuentra fácilmente. Esteban era un hombre de fe, de oración silenciosa y manos firmes. Siempre me decía, la fe no se grita, Rosario, se vive, y vaya que la vivíamos, cada domingo juntos en misa, cada noche un Padre Nuestro tomado de la mano. En los últimos años, cuando su salud ya flaqueaba, era él quien me animaba a no perder la esperanza. Me decía que, pasara lo que pasara, el amor de Dios no nos abandonaría. Cuando murió, sentí que algo dentro de mí también se apagó. No sabía si era el alma o el corazón, pero sentí un vacío que ninguna palabra podía llenar. Las madrugadas eran las peores. Me despertaba con el pecho apretado, como si el aire mismo se negara a entrar. Y ahí estaba yo, una viuda más en una casa llena de recuerdos. Pensaba que esa era mi nueva realidad, llorar en silencio y aprender a caminar sin su voz acompañándome. Pero algo en mí no terminaba de aceptar que todo hubiera acabado. No sé si era locura, o esperanza, o fe ciega, pero había noches en que sentía una presencia, un calor suave, una brisa donde no había ventanas abiertas, o un susurro que parecía venir de dentro y de fuera al mismo tiempo. Y entonces, una madrugada, ocurrió lo que jamás imaginé. Yo estaba sentada en la sala, envuelta en una manta, como tantas otras noches, rezando en voz baja. De pronto, sentí que no estaba sola. No era miedo lo que sentí, era algo distinto, un estremecimiento, sí, pero acompañado de una paz profunda. Y entonces lo escuché, claramente, como si estuviera de pie justo detrás de mí. ¿No estás sola, Rosario? ¿Aún estoy contigo? Era la voz de Esteban. No era un recuerdo, ni un pensamiento. Era su voz, viva, o real. Ese fue el momento en que supe que algo más grande estaba ocurriendo, que mi dolor no era el final de la historia. Y lo que vino después fue algo que ni en mis mejores sueños habría podido imaginar. Un milagro real, uno de esos que no se pueden explicar con palabras, uno de esos que cambian todo, incluso lo que creíamos entender sobre la vida y la muerte. Y aunque parezca imposible, esa noche fue solo el comienzo, porque lo que sucedió después, ahí fue cuando verdaderamente supe que Esteban no se había ido del todo. Después de aquella madrugada en que escuché su voz tan clara como la escuchaba cada noche antes de dormir, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio inmediato, ni tampoco uno que yo pudiera explicar con facilidad. Fue más bien un ajuste sutil, como si el mundo se reordenara silenciosamente a mi alrededor. Durante el día,
Trataba de convencerme de que había sido un sueño, un eco emocional provocado por el dolor. Pero no podía, no esta vez, porque no solo había sido una voz, había sido una presencia. Y entonces vinieron las noches siguientes. Todo comenzaba igual. Me sentaba en la sala con la manta sobre las piernas, el rosario entre los dedos y la lámpara de mesa encendida, lanzando esa luz cálida que tanto le gustaba a Esteban. Siempre decía que la luz amarilla era más parecida al cielo que la blanca, que parecía de hospital, cosas suyas, pero que ahora me hacían falta. Lo curioso es que, desde esa primera noche, algo empezó a repetirse. A veces era una brisa, suave, leve, pero inesperada. No tenía ventanas abiertas, no había ventiladores encendidos, pero la sentía, como si alguien pasara caminando a mi lado, como si una energía, no sé cómo llamarla, se moviera en la habitación. Otras veces era un aroma, y ahí sí que me detenía, porque era el mismo perfume que usaba Esteban cuando se ponía la camisa blanca para ir a la iglesia los domingos. Ese perfume no lo había vuelto a oler desde que lo enterramos, estaba guardado, casi vacío, en la última gaveta de su armario. Aún conservo el frasco, aunque ya no tenga ni una gota, pero en esas madrugadas, el aire se llenaba de ese olor. No duraba mucho, apenas unos segundos, como una visita fugaz, pero era suficiente para remover todo. Dentro de mí, lo primero que pensé fue que era mi mente jugándome trucos. El luto, la nostalgia, la falta de conversación, todo eso puede hacernos ver o sentir cosas, lo sé bien. Pero esto era distinto. No eran alucinaciones, tampoco eran sueños. Era como si algo estuviera abriéndose paso desde otra realidad, una dimensión invisible, pero presente, como si los hilos del mundo material se aflojaran un poco y me permitieran ver entre los bastidores de la vida. Una noche me desperté sin motivo alguno, eran las 2:17 por la mañana. Lo recuerdo bien porque miré el reloj de pared. El aire estaba más frío de lo normal. Me puse una bata y salí al pasillo. Y entonces lo escuché. Rosario. No fue un grito, fue un susurro, pero era mi nombre, y era su voz. Esa voz ronca al despertar, esa forma pausada que tenía de llamarme cuando no quería despertarme del todo. Me quedé quieta, no avancé, y no retrocedí, solo cerré los ojos y escuché, esperando más, pero no hubo más, solo eso, y después, el silencio de siempre. Volví a la cama, y me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando el techo. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón o si, de verdad, había algo más ocurriendo a mi alrededor. Me sentía dividida entre el miedo y el consuelo, entre la duda y la esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que algo que debería asustarte te haga sentir tan en paz? No tenía respuestas, solo tenía esa sensación extraña de estar acompañada, y al mismo tiempo, de no poder demostrarlo a nadie. En los días que siguieron, empecé a notar cosas pequeñas, objetos que parecían moverse de lugar, aunque aún no los hubiera tocado. La vieja radio del comedor, por ejemplo, se encendía sola en la madrugada, no con cualquier emisora, no, siempre con la estación que Esteban escuchaba, música instrumental, religiosa, de esas que acompañaban nuestras tardes de domingo. Al principio pensé que era un defecto, un cortocircuito, pero un electricista vino y me dijo que todo estaba en orden. Aún así, la radio se encendía a la misma hora, sin explicación. Una vez, mientras barría el cuarto de Esteban, abrí el cajón de su mesa de noche para limpiar el polvo, y ahí, encima de una hoja de papel en blanco, estaba su anillo de matrimonio, ese anillo que había sido enterrado con él. Me arrodillé en el suelo, tomándolo con las manos temblorosas, preguntándome cómo había llegado ahí. Revisé fotos del velorio, hablé con mi cuñada Marta,
le había ayudado con los preparativos, y todos confirmaban, el anillo estaba puesto cuando cerraron el ataúd. Era imposible, y, sin embargo, ahí estaba. Fue entonces cuando dejé de buscar explicaciones lógicas. Comprendí que no todo se puede entender con la mente. Algunas cosas solo se entienden con el alma. Y eso fue lo que me impulsó a mirar más adentro, más allá de la superficie, donde vive la verdad oculta de todo lo que sentimos pero no decimos. Había señales, claras, repetidas, con propósito, y, aunque no me atrevía a contarlo a nadie, todavía, empecé a escribirlo todo en un cuaderno viejo. Cada noche que pasaba, cada cosa extraña, cada palabra que creía escuchar, todo lo anotaba. Era como construir el mapa de una jornada que apenas comenzaba, una ruta entre dos mundos, este, que vemos, y ese otro, donde también habita el amor que no muere. Lo curioso es que, cuanto más aceptaba esa posibilidad, más presentes se hacían las señales, como si, al abrirme a la fe, me permitiera ver lo que siempre estuvo ahí. Y entonces, una madrugada en particular, todo cambió, porque no solo lo escuché, lo sentí más cerca que nunca. Aquella noche no era distinta de las otras. La misma manta sobre mis piernas, el rosario entre mis dedos gastados, y esa costumbre de rezar mientras el silencio se estira por toda la casa como una sombra paciente. Siempre comienzo igual, de un Padre Nuestro por Esteban, de un Ave María por mi madre, y luego las letanías que él tanto amaba repetir. A veces me pierdo en los recuerdos mientras rezo. Me pasa seguido. Imagino su voz respondiendo en el estribillo, o su mano tomando la mía al llegar al ruega por nosotros. Y aunque sé que no está físicamente a mi lado, esa sensación de estar acompañada se hace presente, como si no viniera de mí, sino de algo más grande, más profundo. Esa noche, sin embargo, algo fue distinto. Era cerca de la 1 de la madrugada. La casa estaba completamente en calma, ni los perros del barrio ladraban. Todo parecía suspendido en un tipo de quietud, que no da miedo, sino que impone respeto. El aire estaba frío, pero no era el frío del invierno. Era otro tipo de frío, un fresco suave, como cuando alguien entra a una habitación donde tú estás sola. Había terminado el cuarto misterio glorioso cuando escuché algo. No un ruido, no un golpe, no una voz interna. No, fue su voz, claramente su voz. Dijo mi nombre. Así, simple y tierno. Rosario. No me asusté. Al contrario, sentí un estremecimiento. Sí, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Como cuando alguien a quien amas aparece de sorpresa en una estación de tren. Esa emoción que nace del alma y recorre el cuerpo. Y luego, la frase que marcó todo, no estás sola, Rosario, aún estoy contigo. No era una imaginación, no era un eco de mi deseo, era real, sonaba con la misma entonación de siempre. Esa voz de hombre que había envejecido conmigo, reconocía cada rincón de mi ser. Me quedé quieta, los labios entreabiertos, los ojos clavados en la pared frente a mí. Una lágrima me corrió por la mejilla sin pedir permiso. Después otra, y otra. No eran lágrimas de tristeza, no, era otra cosa. Era como si, por primera vez desde su partida, algo en mí se hubiera soltado. Como si una presión que no sabía que llevaba encima finalmente hubiera desaparecido. Miré a mi alrededor. No había nadie. La lámpara seguía encendida, el rosario aún en mis manos. Pero el ambiente había cambiado. Algo intangible, pero poderoso, llenaba el espacio. Una presencia, una energía que no era de este mundo, pero tampoco me parecía ajena. Era él. No de la forma en que yo quería, con sus abrazos, sus manos, su risa, pero de una manera que trascendía lo físico. Me quedé allí por largo rato, no sé cuánto, quizás minutos,
quizás una hora entera. Me daba miedo moverme, no porque temiera algo, sino porque no quería romper ese momento. Era frágil, como un cristal suspendido en el aire, una verdad oculta que apenas se dejaba ver. Entre los pliegues de lo invisible, no hablé, no hice preguntas, solo cerré los ojos y repetí en silencio las mismas palabras que acababa de escuchar. No estoy sola, estás conmigo. Y entonces, por primera vez en meses, sentí paz, una paz distinta de la resignación, una paz viva, palpitante, llena de sentido. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos y, de pronto, pudiera ver más allá del luto, del vacío, de la ausencia. No fue una visión, no fue un sueño, estaba despierta, consciente, y sé, con cada fibra de mi cuerpo, que él también lo estaba, desde algún lugar donde aún puede verme. Después de eso, algo dentro de mí se transformó, no podría explicarlo con exactitud, pero empecé a vivir los días con otra mentalidad. Ya no me despertaba esperando que el día terminara rápido, tampoco evitaba los lugares que me recordaban a él, al contrario, comencé a buscarlos. Me sentaba en su sillón preferido, y leía sus libros, e incluso volví a poner su disco favorito en el tocadiscos, no como quien revive un dolor, sino como quien honra una presencia que aún sigue ahí, aunque no se vea. Lo curioso es que empecé a notar cómo, al cambiar yo por dentro, las cosas también empezaban a cambiar fuera de mí. La casa no parecía tan oscura, las plantas, que se estaban secando desde su muerte, comenzaron a florecer de nuevo. La vecina de al lado, doña Elvira, me trajo un día pan casero sin razón. Me dijo, soñé con usted y con don Esteban, y sentí que debía venir. Ese tipo de coincidencias, si es que se les puede llamar así, empezaron a repetirse, como si la vida, de alguna manera, me estuviera confirmando que algo verdaderamente especial estaba sucediendo. Todo eso me llevó a pensar que los milagros no siempre llegan con ruido, ni con luces celestiales. A veces se presentan en forma de susurros, de pequeñas certezas que nos sacuden el alma, de transformaciones internas que no se pueden medir pero que tienen un impacto profundo en cada decisión, en cada paso. Para mí, aquella noche marcó un antes y un después. Fue el umbral entre el dolor y la esperanza, entre la ausencia y la compañía, y aunque aún no entendía por completo lo que estaba ocurriendo, sabía que lo que había vivido era un milagro real, no como los que salen en los libros o las películas, sino de esos que se viven en lo íntimo, en lo cotidiano, en el misterio profundo de saberse amado incluso después de la muerte. Lo más impresionante fue que, después de esa noche, otras cosas empezaron a manifestarse, señales, detalles o revelaciones que me llevaban más lejos todavía en esa jornada, silenciosa entre dos mundos, y todo comenzó a tomar un rumbo inesperado la mañana en que vi aquel cuadro de bodas. Al día siguiente de aquella noche en que escuché su voz, me desperté con una sensación distinta. No podría decir que era alegría, no aún, pero sí había algo diferente en el aire. Era como si el mundo estuviera cubierto por una capa invisible de suavidad, como si alguien hubiera colocado una mano cálida sobre mi corazón mientras dormía. Me levanté despacio, como siempre. Las rodillas ya no responden como antes, y el cuerpo tarda un poco en recordarse que está vivo. Caminé hasta la sala con la costumbre de siempre, abrir la cortina para que entrara la luz del patio. Y fue entonces que lo vi, el cuadro de nuestra boda, ese que había estado meses boca abajo desde aquella tarde en que se cayó durante la limpieza. Estaba de pie, en su lugar, recto, limpio, sin una mota de polvo, como si alguien lo hubiera acomodado con delicadeza. Me quedé quieta, respirando, lento, como si el más mínimo movimiento pudiera borrar lo que estaba viendo.
Lo recordaba perfectamente. Lo había dejado así porque no tenía fuerzas para ponerlo de nuevo. Cada vez que lo miraba, verá cómo recibir una estocada en el pecho. Lo había dejado ahí, cara abajo, con intención. Y aún así, ahí estaba, erguido, digno, mirándome con los ojos de un recuerdo que se niega a desaparecer. Pero eso no fue lo único. A los pies del mueble, justo debajo del marco, había una flor, una rosa blanca, fresca, perfecta, sin una sola mancha, sin el más mínimo signo de haber pasado por manos humanas, como si hubiera nacido allí. Me incliné despacio, con el corazón acelerado, y la tomé con la punta de los dedos. Era real, podía sentir la suavidad de sus pétalos, el aroma tenue, y esa sensación indescriptible que te atraviesa cuando sabes que estás siendo testigo de algo que no pertenece del todo a este mundo. No la había comprado, no tenía flores en casa desde el funeral, y sin embargo, esa rosa estaba ahí, exactamente, igual a las que Esteban me regalaba cada aniversario de bodas. Él decía que el blanco representaba la pureza de nuestro amor y que aunque el tiempo pasara, nuestro vínculo siempre seguiría siendo limpio, sin manchas o inquebrantable. Me senté en la butaca frente al cuadro y no dije nada. Solo la sostuve entre las manos y dejé que las lágrimas hicieran su trabajo. No lloraba de tristeza, era una mezcla de cosas, de gratitud, desconcierto, un tipo de ternura que solo se siente cuando algo más grande que tú te envuelve por completo. Era como si la vida me estuviera revelando que hay puertas que no se cierran del todo, que hay presencias que, aunque ya no habiten este plano, encuentran la manera de recordarte que siguen aquí, observando desde otro ángulo, viendo sin que lo notes. Empecé a mirar alrededor con otros ojos. Cada rincón de la casa parecía tener algo nuevo que decirme, como si hasta entonces hubiera vivido con una venda, y esa flor, tan simple, tan silenciosa, me hubiera arrancado parte de la ceguera emocional que me acompañaba desde que Esteban se fue. Esa rosa fue más que un símbolo, fue un impacto profundo en mi mentalidad, como si me empujara suavemente hacia otro tipo de comprensión y hacia una transformación interna que no era visible por fuera, pero que estaba reacomodando todas mis certezas por dentro. En los días siguientes, cada vez que pasaba por ese cuadro, algo dentro de mí se enderezaba también. Me sorprendía sonriendo sin querer. Hablaba sola con más frecuencia y ya no me parecía extraño. Decía cosas como, ¿viste eso, Esteban? Oh, ¿te acuerdas de este mantel? Sin sentirme ridícula. Era como si él sí me escuchara, como si realmente estuviera ahí, del otro lado, esperando que yo lo reconociera en los detalles. Hubo momentos en que dudé, no voy a mentir. La mente humana tiene sus mecanismos y muchas veces tratamos de racionalizar lo que no entendemos, pero cuando ocurren cosas así, tan precisas, tan conectadas con la esencia de una historia compartida, es difícil negar lo evidente. No era sugestión, no era imaginación, era algo más, una presencia real, un vínculo que no se rompió con la muerte, sino que se manifestó de otra manera, más sutil, sí, pero también más profunda. Pensé mucho en las palabras que él me decía cuando nos enfrentábamos a momentos difíciles. Todo tiene su propósito, Rosario, hasta el silencio. Y ahora, ese silencio que antes me pesaba tanto, se había convertido en un espacio de revelaciones. No me dolía de la misma forma. Había algo detrás de él, como si desde el otro lado me llegaran mensajes, señales, fragmentos de amor que encontraban el modo de cruzar la frontera entre este mundo y el siguiente. Decidí conservar esa rosa. La puse en un pequeño vaso de cristal sobre la mesita de noche, y cada vez que la miraba,
Recordaba el instante en que la encontré, no porque necesitara pruebas, sino porque ese acto simbólico me anclaba a una verdad que ahora no podía negar. Había algo sagrado ocurriendo, algo íntimo e invisible a los ojos ajenos, pero imposible de ignorar para el alma que lo vivía, un milagro real que se abría paso entre lo cotidiano, haciéndome parte de una historia que iba mucho más allá de la lógica o del tiempo, y fue con ese mismo espíritu que, una semana después, sentí el impulso de salir de casa e ir a un lugar que no visitaba desde el funeral. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí me guiaba, como si una fuerza silenciosa me tomara de la mano y me susurrara que era hora. Me vestí sin prisa, tomé mi rosario, me puse los zapatos de misa, esos que ya casi no usaba, y caminé hasta la pequeña capilla del barrio. Ahí, donde tantas veces Esteban y yo habíamos orado juntos, algo inesperado me estaba esperando. Nunca había planeado volver a esa capilla. Después del funeral de Esteban, no me sentía capaz. Había algo en ese lugar, quizás las bancas donde solíamos sentarnos juntos, o el reflejo de la luz sobre el altar que el tanto contemplaba, en silencio, que me hería de una manera distinta. No era un dolor común, era como si algo dentro de mí se encogiera al poner un pie allí. Por eso, durante meses, preferí evitarla. Rezaba en casa, con mi rosario viejo, con mis recuerdos, y me bastaba, pero esa mañana fue diferente. No sabría explicar qué fue lo que me impulsó a levantarme con esa idea fija, como si una fuerza invisible me estuviera guiando. No tenía compromisos, nadie me esperaba allí, pero sentí, con una claridad que no admitía discusión, que debía ir. No era una decisión racional, era como si el alma hubiera tomado la iniciativa y el cuerpo simplemente obedeciera. Me vestí despacio, sin pensar demasiado. Me puse el abrigo de lana gris que Esteban me regaló en nuestro último aniversario y tomé el rosario que él mismo había bendecido años atrás. Salí a la calle con paso tranquilo, respirando ese aire fresco que solo las mañanas tranquilas saben ofrecer. La ciudad aún dormitaba. Caminé hasta la capilla como si estuviera regresando a un lugar sagrado, y, de algún modo, lo era. La capilla seguía igual, pequeña, sencilla, con ese olor a cera y madera antigua que siempre me había parecido reconfortante. Entré en silencio, crucé el pasillo central con respeto y me senté en el mismo banco donde tantas veces nos habíamos sentado juntos. Cerré los ojos, no dije nada, solo me quedé ahí, dejándome envolver por ese silencio denso, casi sagrado, que lo cubre todo cuando el alma decide escuchar. Pasaron unos minutos, o tal vez fueron muchos. El tiempo, en ese lugar, parecía no obedecer a ningún reloj. Fue entonces que la sentí. No la oí entrar, no escuché pasos, pero de repente una presencia se hizo evidente a mi lado. Al abrir los ojos, había una mujer sentada en el extremo del banco, una señora mayor, de rostro sereno, de piel clara y ojos profundos como pozos antiguos. Me sorprendí, porque no la había visto entrar, y sin embargo, allí estaba, como si siempre hubiera estado ahí. Me miró, y su voz fue tan suave como una brisa de verano. Él te ama tanto, Rosario, que sigue rezando por ti, incluso desde donde está. Sentí que el corazón se me detenía por un instante. No le había dicho mi nombre, no habíamos cruzado palabra antes, y sin embargo, sus palabras tocaron exactamente el lugar más profundo de mi alma. No supe qué decir, me quedé mirándola, con los ojos llenos de lágrimas y la garganta cerrada. ¿Quién era? ¿Cómo sabía? Quise preguntarle, pero antes de que pudiera articular palabra, bajé la mirada por un segundo y al alzarla nuevamente, ya no estaba. El banco estaba vacío, no la sexta salir, no escuché la puerta, nadie más había entrado. Me levanté,
Recorrí la capilla con la mirada, vacía, totalmente vacía. Me acerqué al altar, busqué en las bancas e incluso en la pequeña sacristía. Al costado, nada, no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera estado allí, y sin embargo, lo había estado. Yo lo sabía, lo sentía. No era una ilusión, no era un delirio. Su presencia había sido real, y sus palabras, más aún. Me senté nuevamente, esta vez en otro banco, más cerca del altar. Cerré los ojos y respiré profundo. Y ahí, en medio de ese silencio cargado de significado, lo comprendí. Esteban seguía allí, conmigo, no solo en mis recuerdos, no solo en los objetos que dejó atrás. Seguía rezando por mí, desde donde estuviera, y ese pensamiento me atravesó, con una ternura que no sabía que podía volver a sentir. Nunca nadie me había dicho algo así, ni siquiera yo me había permitido imaginarlo. Pero en cuanto lo escuché, supe que era verdad, una verdad oculta, difícil de entender con la mente, pero absolutamente evidente para el corazón. A veces creemos que quienes parten ya no pueden hacer nada por nosotros, que su amor queda congelado en el tiempo. Pero ahora sé que no es así. El amor verdadero trasciende, atraviesa las barreras del cuerpo, del tiempo, de la muerte, y sigue obrando, sigue tocando, sigue transformando. Esa revelación cambió algo fundamental en mí, como si una llave interna se hubiera girado y una nueva puerta se abriera. No era solo una cuestión de fe, era una certeza, y con esa certeza vinieron nuevos recuerdos, imágenes que había olvidado, momentos que compartimos y que ahora regresaban con una nitidez asombrosa. Me vi a mí misma, joven, de su mano, en esa misma capilla, riéndonos por cualquier cosa después de comulgar, mes sexta rezando por él en silencio, sin saber que algún día él lo haría por mí. Desde el otro lado, salí de la capilla con el paso distinto. No porque todo estuviera resuelto, ni porque el dolor hubiera desaparecido por completo, pero algo había cambiado, algo importante, como si, por primera vez desde su partida, una parte de mí pudiera descansar, no en resignación, sino en aceptación, en paz. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy sentí su amor de nuevo, no como antes, pero igual de fuerte. Y una mujer me lo confirmó, no sé quién era, tal vez un ángel, tal vez solo alguien que pasaba, pero lo que dijo me llegó al alma, y me recordó que el amor que hemos sembrado no muere, nunca, simplemente se transforma. Y así fue como, sin esperarlo, comprendí que la jornada que estaba viviendo no era solo una historia de duelo, sino una historia de reencuentro, un reencuentro que apenas comenzaba a revelar sus verdaderos colores, y esa revelación vendría de forma aún más profunda días después, cuando abrí aquel armario que había evitado durante tanto tiempo. No recuerdo con exactitud el día en que dejé de llorar antes de dormir. Fue algo gradual, como el amanecer que entra por la ventana sin que uno se dé cuenta del momento exacto en que deja de ser noche. Un día simplemente me descubrí sonriendo en medio del silencio, y no porque el dolor se hubiera ido, sino porque se había transformado. Durante mucho tiempo pensé que el duelo era una especie de túnel, oscuro, frío, y del cual uno simplemente salía al final, si tenía suerte, pero no fue así. Al menos no para mí. El duelo, en mi caso, fue una casa vieja que tuve que volver a habitar. Cada rincón tenía una memoria, una sombra, un eco, y al principio me dolía entrar en cada cuarto, pero poco a poco, esas mismas memorias comenzaron a llenarse de otra cosa, algo más suave, más amoroso, como si él, desde donde estuviera limpiando conmigo cada uno de esos espacios, con paciencia, con ternura. No veía a Esteban, no, nunca lo vi, pero empecé a sentirlo, no como un fantasma, no como una alucinación, era una presencia sutil,
constante, casi imperceptible, pero poderosa. En las noches, ya no tenía miedo del silencio. Al contrario, esperaba con cierta calma ese momento en que la casa se aquieta por completo y el corazón puede escuchar lo que los oídos no oyen. Era en esas horas en que sentía su energía más cercana. A veces era un perfume, como el que usaba los domingos antes de ir a misa. Otras veces, una brisa cálida que me acariciaba el rostro sin haber ventana abierta. Y otras, simplemente un pensamiento que aparecía de pronto en mi mente, uno que yo sabía que no era mío y que traía consuelo. Antes, o al rezar, mi oración era un clamor. Le pedía a Dios que me ayudara a entender por qué me lo había quitado, que me diera una señal, una palabra, algo. Ahora, mis oraciones son distintas. Ya no le hablo solo a Dios, también le hablo a él, a Esteban, y lo curioso es que no, siento que hablo al vacío, siento que hay diálogo, no con palabras, pero sí con sensaciones, con intuiciones, con respuestas silenciosas que llegan cuando más las necesito. He aprendido a mirar los días con otra mentalidad. Lo que antes era rutina, hoy es ceremonia. Preparar el café por la mañana, sentarme junto a la ventana, regar las plantas. Todo eso que parecía tan simple se volvió sagrado, como si cada acto cotidiano tuviera una dimensión nueva. Me di cuenta de que el amor no desaparece con la muerte, cambia de forma, se vuelve más profundo, más invisible, pero no menos real. Una tarde, mientras tejía en la sala, recordé algo que Esteban solía decirme: la fe es el puente entre lo que ves y lo que sabes en el alma. Y en ese momento comprendí que mi fe ya no era la misma. No era una fe impuesta por costumbre o enseñada desde niña. Era una fe nacida de la experiencia, de los hechos vividos, de los detalles que no se pueden explicar con lógica, pero que tienen un impacto rotundo en el espíritu. Y con esa fe, el miedo se fue apagando. Incluso la idea de la muerte, que tanto me asustaba, empezó a parecerme menos trágica. No porque la desee, claro que no, sino porque ahora la comprendo de otra forma, como una puerta, no como un final, como una mudanza a otra casa, no como una desaparición. Esteban no está muerto, no como nos enseñaron. Él simplemente cruzó antes que yo a un lugar donde la vida continúa con otros colores. Y saber eso, sentir eso, me da una paz que no sé explicar. Es como si viviera sabiendo que todo tiene sentido, aunque no lo entienda del todo. Ya no le temo a lo desconocido, porque ahora sé que no estoy sola. Nunca lo estuve, nunca lo estaré. Me acompaña, en lo invisible, en lo que no se toca, pero se siente. Muchas noches, cuando el sueño tarda en llegar, hablo con él en voz baja. Le cuento cómo me fue ese día, lo que cociné, si la vecina trajo pan o si la hortensia finalmente floreció, y siempre, al final, le digo lo mismo: gracias por quedarte, porque en el fondo, sé que lo hizo, que nunca se fue del todo, y que su amor, el verdadero, ese que no se desgasta con los años ni se rompe con la distancia, me sigue cubriendo. He entendido que la vida después de la pérdida no se trata de volver a ser la misma. Eso es imposible. Se trata de aprender a ser otra, sin perder la esencia. Una versión distinta de mí, más abierta, más consciente, más atenta a los pequeños milagros que ocurren todos los días sin que nadie los note. Y sí, los llamo milagros, porque lo son, no en forma de rayos en el cielo ni apariciones espectaculares, sino en forma de ternura inesperada, de intuiciones que nos guían, o de señales que vienen de lo alto y se instalan en lo más íntimo del alma. Y hay días, y no todos, pero algunos en los que incluso puedo sentir que él sonríe. No lo veo, pero lo percibo, como si desde algún rincón del universo, Esteban se alegrara de ver que estoy viva de nuevo, que no me rendí, que su partida no fue el final de nuestra historia,
sino el comienzo de una nueva etapa, una nueva forma de caminar, juntos, desde dimensiones diferentes. Eso me ha llevado a mirar a las personas de otra manera, a entender que todos, en algún momento, cargan con pérdidas invisibles, con dolores que no se ven, y que detrás de cada silencio hay una historia, una batalla, una oración. He empezado a escuchar más, a juzgar menos, a ofrecer una palabra de aliento, aunque sea pequeña, porque aprendí que una sola palabra, dicha en el momento justo, puede ser una respuesta enviada desde lo alto, como aquella mujer en la capilla, como la rosa blanca, como la voz en la noche. Todo forma parte de una misma red sagrada de encuentros, mensajes y revelaciones que nos van guiando. Nada es casual, todo tiene un propósito, aunque a veces se nos oculte por un tiempo. Y con esa certeza, fue que me animé a abrir aquel armario, el que había evitado desde que él partió. No buscaba nada en particular, pero lo que encontré allí me cambió para siempre. Hay cosas que una guarda durante años, no porque no tengan valor, sino porque simplemente no se tiene el valor de decirlas. Secretos suaves, de esos que no gritan, pero que se quedan dormidos dentro del pecho, esperando el momento justo para salir. Yo también tenía uno de esos, y no era cualquier recuerdo, no, era una de las últimas cosas que Esteban me dijo pocos días antes de partir. Fue en una de esas tardes tranquilas, cuando ya sabíamos que su cuerpo no resistiría mucho más. Él lo presentía, y yo también, aunque me resistiera a admitirlo. Habíamos pasado la mañana juntos en el jardín. Él estaba débil, pero insistió en salir. Decía que necesitaba respirar aire fresco, oler las plantas, ver el cielo. Lo ayudé a sentarse en la mecedora, le puse una manta en las piernas y nos quedamos ahí, mirando cómo el sol se escondía despacio detrás del muro del vecino. Recuerdo que en un momento, sin mirarme, con los ojos puestos en el cielo, me tomó la mano con suavidad. Su voz estaba más baja de lo normal, pero aún tenía ese tono seguro que siempre me tranquilizaba. Rosario, me dijo, si un día te sientes muy sola, prométeme que vas a escuchar con el corazón. No entendí. Me le quedé mirando en silencio, como esperando que explicara. Pero no lo hizo, solo apretó mi mano un poco más fuerte, como si eso bastara, y después cambió de tema, como si aquella frase hubiera sido solo una semilla lanzada al aire, esperando su propio tiempo para germinar. Por años guardé esas palabras, como quien guarda una nota sin firma, sin entender su significado, pero sabiendo que eran importantes. En su momento no tuve la claridad ni la fuerza para preguntar más, y con su partida, esa promesa que me pidió quedó ahí, suspendida, como flotando en mi conciencia. Nunca hablé de eso con nadie, no sentía que tuviera sentido compartirlo. Hasta ahora, porque ahora todo encaja. Después de todo lo que viví, la rosa blanca, la voz en la madrugada, la mujer en la capilla, la sensación constante de su compañía, esas palabras adquirieron un peso diferente. Fue como si finalmente hubieran encontrado su lugar en el rompecabezas de nuestra historia. Como si Esteban ya supiera, incluso antes de irse, que su presencia no sería un adiós absoluto, sino un cambio de forma, que su amor encontraría la manera de seguir tocándome. Si yo aprendía a escuchar no con los oídos, sino con el alma, escuchar con el corazón, eso me dijo, y durante mucho tiempo pensé que era solo una forma bonita de decir, recuerda lo que vivimos, pero no, era más, era una instrucción, una guía, casi un código. Me pedía que estuviera atenta, que no me encerrara en la tristeza, que no endureciera mi espíritu con el dolor. Me estaba diciendo, a su manera, que el amor, el verdadero amor, no se extingue con la muerte, se transforma y continúa hablando. Pero para oírlo, hay que silenciar todo lo demás,
Y no fue fácil, claro que no. Al principio todo eran ruidos dentro de mí. La rabia, la confusión, la ausencia, la rutina vacía. Pero con el tiempo, y con cada señal, con cada pequeño milagro real que fue llegando a mi vida, algo se fue afinando dentro de mí, como si mi alma aprendiera a sintonizar una frecuencia distinta, más alta, o más suave. Y en esa frecuencia, lo sentía, lo oía, a veces no eran palabras, eran emociones, sensaciones que aparecían en momentos inesperados, una calidez en medio del frío, una tranquilidad repentina en medio del llanto, una certeza inexplicable de que no estaba sola, y a veces, sí, también palabras, pensamientos que llegaban de forma tan clara, tan alineados con lo que él solía decirme, que no podía atribuirlos al azar. No eran míos, eran suyos, era su voz usando mi memoria como puente, y eso cambió todo, porque entendí que no estaba perdiendo la razón ni aferrándome a ilusiones. Estaba viviendo una revelación, una verdad oculta para quienes solo miran lo externo, pero completamente evidente para quien se atreve a sentir con todo el ser. Mucha gente me diría que fue mi imaginación, que el dolor hace trucos con la mente, que cuando uno ama mucho a alguien, a veces cree ver o escuchar cosas que no están. Pero yo sé lo que viví, y no necesito convencer a nadie. Basta con la transformación que ocurrió dentro de mí, con la paz que siento al despertar, con la serenidad que me acompaña, incluso en los días grises. Hubo un día, después de una de esas madrugadas especiales, en que me senté frente al espejo y me miré largo rato. No reconocía a la mujer que me miraba, no porque hubiera cambiado físicamente, aunque sí, los años se notan más, sino porque había algo nuevo en su mirada, algo firme, pero suave, una luz discreta, como si detrás de cada arruga hubiese un mensaje que nadie más podía leer, y supe que había llegado a un lugar dentro de mí donde nunca había estado antes, un lugar donde el dolor y la esperanza podían convivir, donde la pérdida no significaba vacío, sino camino, donde el amor no terminaba, sino que se reinventaba, y fue desde esa profundidad que un día decidí abrir aquella caja que guardaba en el armario, una caja que no había tocado desde su partida. Dentro, entre papeles y recuerdos viejos, encontré algo que me detuvo el aliento, un sobre, con mi nombre escrito en su letra, una carta que nunca me había dado. Cuando tomé el sobre entre mis manos, sentí que el tiempo se detenía. Era un papel común, amarillento por los años, pero el modo en que mi nombre estaba escrito me estremeció. Tenía su letra, esa caligrafía firme y elegante que yo conocía de memoria. Lo acaricié con los dedos como si fuera su rostro, y me temblaban las manos. Durante un instante, dudé si debía abrirlo. Parte de mí quería guardarlo tal como estaba, intacto, como un tesoro sellado, pero algo dentro me dijo que había llegado el momento, que esa carta no estaba escondida por casualidad, que era una última pieza esperando su lugar. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, respiré hondo, y entonces, con el mayor de los cuidados, abrí el sobre. Lo primero que sentí fue su perfume, su olor, inconfundible, su esencia todavía impregnada en el papel. Me invadió una ternura que no sé describir, y luego empecé a leer. Mi querida Rosario, si estás leyendo esto, es porque la vida me ha ganado la carrera y he partido antes que tú. No sé cómo estarás cuando veas estas líneas, quizás estés enojada con Dios, quizás triste, o quizás fuerte como siempre. Lo único que quiero que sepas es esto. Estoy en paz, porque te amé con todo lo que fui, y porque sé que tú me amaste de la misma manera. Nada quedó pendiente entre nosotros, nada quedó sin decir, pero aún así, sentí la necesidad de dejarte estas palabras. Tuve que detenerme.
Las lágrimas no me dejaban seguir. Me tapé la boca para no sollozar en voz alta. Era él, su voz, su manera de escribir, su verdad desnuda hablándome desde el más allá. Respiré, tomé valor y continué. Sé que vas a sentir mi ausencia, y me duele pensarlo, pero también sé algo más. Tú tienes una luz que no se apaga, una fuerza que viene de lo alto. Si algún día te sientes sola, por favor, recuerda esto, yo sigo contigo, no con mi cuerpo, pero sí con mi alma. Y si aprendes a escuchar con el corazón, vas a notar mi presencia, en los detalles, o en los recuerdos, en los silencios. Sentí que todo lo vivido tenía un propósito. Cada señal, cada rosa, cada palabra de la mujer en la capilla. Todo formaba parte de ese lenguaje secreto que él me había prometido, un idioma sin sonido, pero con un eco poderoso en el alma. La carta seguía con pequeños recuerdos de nuestra vida juntos. Me hablaba de nuestro primer paseo bajo la lluvia, del día que rompimos una taza y nos reímos como niños. Me agradecía por las veces que lo cuidé en silencio, por mis oraciones, por mis manos tibias. Decía que mi risa era su música favorita y que esperaba, o desde donde estuviera, poder seguir escuchándola. Al final, me dejó una línea que no olvidaré nunca: el amor que sembramos no muere, solo cambia de forma, y tú lo llevarás contigo, hasta que volvamos a vernos. Cerré la carta sobre mi pecho y me quedé así un largo rato. No sentí dolor, no sentí ausencia, sentí plenitud. Sentí que esa carta era más que palabras, era un milagro real. Uno de esos regalos que solo llegan cuando el alma está lista para recibirlos. Desde ese día, algo cambió en mí de forma irreversible. El miedo se diluyó, la tristeza se hizo más leve, y la soledad dejó de tener el mismo peso. Comencé a ver la vida como un tejido invisible donde el amor que damos y recibimos nunca se pierde. Se transforma en presencia, en guía, en memoria viva. Mis días se volvieron más simples, sí, pero no vacíos, porque cada mañana, cuando abro la ventana y dejo que entre la luz, siento que él entra conmigo. No hay un solo amanecer que no me hable de él. A veces le cuento mis planes del día, a veces le pido consejo en silencio, y otras veces simplemente sonrío al ver una mariposa posarse en el alféizar o al encontrar una flor en el jardín que no recuerdo haber sembrado. Ya no le tengo miedo a la muerte, porque sé que no es el fin, es un pasaje, una puerta, y cuando llegue mi hora, sé que Esteban estará del otro lado, esperándome con esa sonrisa serena que siempre tuvo, con sus manos abiertas, con la misma paz con la que escribió aquella carta. A veces, en las noches tranquilas, me siento en la misma mecedora donde él solía sentarse. Miro al cielo, cierro los ojos y dejo que el silencio me hable. Y ahí, entre el murmullo del viento y el suspiro de las hojas, escucho su voz, clara, serena, amorosa. ¿No estás sola, Rosario? Aún estoy contigo. Y eso me basta, porque el amor verdadero nunca se va, solo cambia de forma, y él sigue aquí, de alguna manera que solo el alma entiende.